Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de este podcast. Otra vez nos encontramos aquí en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, con este atardecer tan bonito que vemos desde aquí. Bueno, el día de hoy les traemos un episodio muy bueno, entretenido, sumamente interesante e importante, y que probablemente sea un tema que les interese a las personas que juegan videojuegos, bueno, incluso a las que no. Pero antes de entrar a detalles, iniciaremos presentando a los y las invitadas de este nuevo episodio que tenemos el día de hoy. Démosle un gran aplauso a María Fernanda Díaz Mola, Ana Karen Domínguez Escobar, José Maximiliano Farías Reyes, Javier Eduardo Bello Capistrán y su servidora Jacqueline Carrasco. Ahora sí, empecemos con este tema que vinimos a contarles el día de hoy. La adicción a los videojuegos. Les traemos unos contenidos bastante interesantes, bastante buenos. En primer momento vamos a conversar sobre qué son los videojuegos. También entraremos un poco en la historia, de dónde y cómo inició todo esto. Los videojuegos como pasatiempo y espacio social, su aumento de consumo, si la pandemia hizo que muchas personas se hicieran adictas a los videojuegos. A los que nos están escuchando, ¿ustedes qué creen? Bueno, pues vayan pensando porque eso lo vamos a retomar más adelante. Vamos a hablar también sobre los dos tipos de factores que puede provocar una adicción, que son los factores de atracción y los factores de motivación. También vaya pensando en cuál pertenecen ustedes. Está buenísimo. Los efectos positivos y negativos de los videojuegos. Muy bueno, muy bueno. También vamos a discutir sobre los factores de riesgo, que son tres: los individuales, los familiares y los psicosociales. De igual manera, más adelante vamos a conversar en qué consiste cada una de ellas, no se preocupen. También vamos a retomar las relaciones sociales en la comunidad del videojuego, en donde nos tomamos el tiempo de realizar algunas entrevistas a algunas personas que juegan videojuegos. Más adelante vamos a ver los resultados de dichas entrevistas, si es que salieron adictos o no, y que probablemente ni saben. Vamos a hablar también cómo los videojuegos pueden afectar sus relaciones, ya sea amorosas, sociales y en su economía. Un tema bastante interesante. También vamos a discutir sobre los subprocesos de carácter relacionados a los videojuegos. Y ya para finalizar este podcast, vamos a discutir algunos comentarios finales enfocados en la psicología comunitaria, muy importante. Claro que sí. Así que no se vayan de este podcast, que les tenemos temas muy interesantes. Ahora sí, empecemos con el tema que venimos a hablar el día de hoy. ¿Qué son los videojuegos? Según Google, no es cierto, es una fuente muy confiable. Dice que los videojuegos es una enfermedad que provoca a la persona la necesidad incontrolable de jugar de forma compulsiva a juegos electrónicos. Este es incapaz de controlar sus ganas y su deseo le llevan a jugar irremediablemente durante un gran número de horas, imagínense. También otra fuente que han de conocer, el Rincón del Vago, no es cierto. Este es de según Pérez y Gardey, espero haber pronunciado bien el apellido. Dijeron en el 2010 que los videojuegos es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a través de ciertos mandos o controles, permiten simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora o otro electrónico. Sabemos que las personas juegan videojuegos mediante determinados softwares diseñados con el fin de albergar aplicaciones de entretenimiento, y dichos softwares pueden ser instalados y jugados en un sinfín de dispositivos como PC, consolas, teléfonos celulares, etc. Ahora sí, ya que sabemos qué son los videojuegos,
pues vamos a conocer más sobre el pasado histórico de los videojuegos. Según Belli y López, en la actualidad los videojuegos son de fácil acceso para los niños y jóvenes en las TIC, pues ya que a través de estos videojuegos los niños y jóvenes adquieren capacidades y desarrollan diferentes habilidades, las más importantes de las cuales son la familiarización con las nuevas tecnologías y su dominio, por supuesto. Es por eso que los videojuegos son un elemento determinante para socializarse en el mundo de las tecnologías en la actualidad. Mm, Resulta un poco complicado decir con certeza cuál fue el primer videojuego, pero podemos considerar como primer videojuego el Knock and Cross, también llamado OXO, desarrollado por Alexandre S. en 1972 y 52, perdón, imagínense. Era una versión del famoso juego 3 en raya y era capaz de enfrentar a una persona contra el ordenador. Posteriormente, en 1966, Rat Banner junto con Albert y Ted trabajaron en un proyecto de videojuego llamado Fox and Hounds, mismo que dieron origen a los inicios del videojuego doméstico. Un evento de relevancia para el comienzo de los videojuegos se dio en 1971, pues Nolan Bushnell comercializó Computer Space, una versión de Spacewar en Estados Unidos. Poco después, los videojuegos comenzaron a ser más o menos populares, debido a que surgió la máquina recreativa Pong, basada en el deporte de tenis de mesa que todos conocemos, y esta empezó a ser utilizada en lugares públicos, así como salones recreativos, aeropuertos, bares y demás. El sistema fue diseñado por Al Akron para Nolan Bushnell en Atari. Ya luego, más adelante, en 1972, surgió Space Invaders, videojuego de una gran relevancia. Durante la década de 1970 surgieron progresivamente los dispositivos de juego doméstico y a su vez comenzaron a tener muchísimo éxito las máquinas recreativas que albergaban juegos como Pac-Man, Battlezone, Pole Position, Tron, bueno, juegos que pues alguna vez todos jugamos de niños. Años después, se desarrollaron mejores tecnologías en los videojuegos. Es aquí en donde se destacaron los microprocesadores y los chips de memoria. Aparecieron en los salones recreativos juegos como Space Invaders o Asteroids y sistemas domésticos. En la década de 1990, las videoconsolas tuvieron un gran avance debido a la gran competición de la llamada generación de 16 bits, compuesta por la Mega Drive y la Super Famicom de Nintendo. Rápidamente, los videojuegos en 3D fueron tomando un papel relevante en el mercado, sobre todo por la llamada generación de 32 bits. Las videoconsolas como Sony PlayStation, Sega Saturn y en la generación de 64 bits en las videoconsolas como Nintendo 64 y Atari Jaguar. En cuanto a las PC, se crearon las aceleradoras 3D y estas permitían un gran salto en la capacidad gráfica de los juegos. Por su parte, las videoconsolas portátiles, producto de las nuevas tecnologías más potentes, comenzaron a tener mayor popularidad, uniéndose al Game Boy de Nintendo, imagínense, y a otros dispositivos similares. Ya ahorita actualmente, pues es común observar que muchas personas tienen su propia consola doméstica. Esto les permite jugar videojuegos desde la comunidad de su cama o de su sofá, donde quieran. Y aquellos individuos a los que les gusta jugar videojuegos, pero no tienen una consola, tienen la posibilidad de asistir
a lugares en los cuales pueden rentar máquinas, consolas, etc. Para poder jugar, incluso en los dispositivos móviles existe una infinidad de videojuegos a los que se le puede acceder con facilidad. Los videojuegos como pasatiempo y espacio social. El juego es más viejo que la cultura. Con esa sentencia, Johan Huizinga inicia su libro Homo Ludens, en el cual nos habla de la función del juego, su significado en la cultura y cómo ésta se crea a través de él. Y es que, así como algunas actividades surgen y tienen su espacio en la vida diaria, para luego convertirse en actividades lúdicas y de pasatiempo, en la actualidad los espacios lúdicos han dado lugar a modos de trabajo. Sucedió con los creadores de contenido, que con el afán de divulgar y compartir sus ideas, superaron en alcance de divulgación a los medios convencionales y consiguieron monetizar sus pasatiempos, contando hoy día con redes sociales y plataformas en donde, además de monetizar su contenido, son patrocinados por marcas y empresas. En cuanto al juego, ha estado presente desde nuestra vida más primitiva, y el reino animal no es la excepción. Es por eso que con el surgimiento de las pantallas en el siglo XX, era cuestión de tiempo para que el juego apareciera en este espacio de entretenimiento. Toda nueva experiencia nos ofrece nuevas formas de comunicar, de sentir, de pensar. Y los videojuegos no han sido la excepción. Surgieron por allá de los años 70. Los jóvenes rápidamente se vieron seducidos por la experiencia que ofrecían los primeros juegos de video, y aunque estaban muy lejos de ser lo que hoy en día conocemos, para hace 50 años eran novedosos y vanguardistas. Y como todo medio que produce dinero, no tardó en ser explotado. Primero a través de las recreativas o arcades, en donde los jóvenes se presentaban para jugar y convivir. En esos espacios, la mayoría de los juegos permitían que al concluir tu partida pudieras guardar tu ranking o récord, con caracteres que identificaran a la persona que pertenecía a dicho puntaje. De esta manera, las empresas incitaron a la competencia entre jugadores, ofreciéndole a su joven audiencia la oportunidad de satisfacer ese sentimiento de competitividad. Algo que debemos entender con respecto al juego es que en el juego entra en juego algo que rebasa el instinto inmediato de conservación y que da un sentido a la ocupación vital. Todo juego significa algo. Y así fue que los videojuegos no dejaron de evolucionar. Los avances tecnológicos permitieron llevar los juegos hasta los hogares, y esos espacios en donde se defendía el estatus y el puntaje para declararse el mejor entre aquellos que jugaban pasó a la historia. Pero, como toda moda, era eventual que regresaría. A fin de cuentas, el hombre es gregario y competitivo por naturaleza. Así fue que con el surgimiento y estabilidad del Internet, los videojuegos volvieron a ser espacio para reunirse y volver a jugar hombro con hombro, entre amigos o personas que compartieran nuestros intereses. Y durante la aparición de la séptima generación en consolas de video, las partidas online se fueron puliendo hasta alcanzar el día de hoy espacios para que los jugadores compitan entre sí, de manera clasificatoria o modos libres. Los videojuegos ahora ofrecen rankings con respecto a número de bajas por vida, precisión de tiro e incluso algunos récords en relación a la inteligencia artificial que logramos alcanzar. Hoy en día, si juegas en multijugador, cualquier videojuego en línea estará sujeto a medidas y métricas que te etiquetarán según qué tan buen jugador seas. La industria de los videojuegos es de los más incluyentes, pues el día de hoy no se limita únicamente a ofrecer juegos en consolas, sino también los hay en computadoras y celulares. También no deja de lado a ningún consumidor, pues se ha adaptado a las condiciones y características de los equipos en donde se juegan los videojuegos. El exceso de los videojuegos. En el mundo de los videojuegos hay chistes recurrentes. Uno de ellos es que si llegas a jugar League of Legends, te prepares, pues es como si consumieras drogas fuertes, pues desde su primer consumo te vuelven a alguien dependiente. Y es que existen juegos que sus mecánicas están diseñadas para enganchar a los jugadores. Como anteriormente se mencionó, tipos de juegos hay muchos, y según la plataforma que juegues, el exceso podría deberse a distintas cuestiones. Algunos juegos exigen al consumidor que las horas se cuenten en cientos, para poder completar el 100% del videojuego. Descubrir todos los secretos, inspeccionar hasta el último rincón para poder decir abierta y felizmente que el juego está acabado. Esto sucede en el caso de los videojuegos RPG, de aventura, de supervivencia o incluso de carreras. Y es que algo que no es nuevo es la existencia de juegos que en su interior contienen cajas de Skinner,
Y esto consiste en incluir tareas y misiones secundarias que pues le requerirán más horas al jugador, pero que no necesariamente influyen en la historia del juego. Sin embargo, y como nuestro interés gira en torno a la sociabilidad, los juegos multijugador son cosas totalmente distintas. Para empezar, no hay un final que nos indique que hemos concluido el juego. Por el contrario, ahora los juegos en línea nos ofrecen recompensas por entrar de manera diaria a la interfaz del juego y así ganar apariencias, monedas, gemas o cualquier objeto que pueda servirle al jugador. Esto con el afán de volver al juego de forma constante. También pululan pases de batalla, renovación de temporadas, actualizaciones que provocan cambios en los modos de juego de un día para otro. Por consiguiente, uno de los motivos por los que el jugador vuelve de manera continua a los videojuegos es para conocer las novedades y las recompensas que éste ofrece. Además de que los modos de juego en multijugador hoy en día son la mejor manera de hacer amigos que compartan nuestros gustos y afinidades. De esta manera es más sencillo una partida jugarla con gente que conoces y no personas aleatorias. Por consiguiente, y basándonos en las entrevistas realizadas, nos dejan en claro que los videojuegos son esos espacios en los que, de manera virtual, puedes reunirte con los amigos y pasarla bien por un rato, olvidando de manera momentánea los problemas del trabajo y las vicisitudes del día a día. Una victoria en las partidas te hará sentir imparable y querrás repetir la experiencia. Sin embargo, una derrota te llevará a un intento más para cambiar ese último resultado. Por último, cabe señalar y traer a la mesa de discusión que muchos de estos juegos son gratis, también conocidos como free to play, pero contienen microtransacciones que pueden alcanzar hasta los 1,200 pesos mexicanos o más. Con ello podemos ver que los excesos en los videojuegos no solamente están en las horas que invertimos para jugar, sino en el dinero real que destinamos al videojuego mismo, deviniendo en no únicamente problemas sociales, sino también económicos. Aumento de consumo en los videojuegos. La adicción a los videojuegos, como otras actividades que provocan adicción, llevan a que el consumo de los videojuegos sea de manera incontrolable y compulsiva. En estos casos, el jugador es incapaz de controlar sus ganas y deseos de jugar. Según las intervenciones realizadas por mis compañeros y su servidor, ninguna de las personas entrevistadas cree padecer adicción hacia los videojuegos. Y esto es algo muy común en las personas que sufren adicciones. La negación a que el consumo, en este caso de los videojuegos, no es perjudicial ni crea conflictos en su vida social ni tampoco en su vida familiar. Como ya se mencionó con anterioridad, los factores que intervienen en el consumo de videojuegos son demasiados. Y no se puede determinar un único factor para el aumento en el consumo de los videojuegos. En las entrevistas pudimos saber que algunas de las razones por las que se jugaba más era porque se estrenaba algún videojuego, se había adquirido una consola o se había establecido una dinámica de juego con otras personas, de forma que casi ritualística los jóvenes se sentían comprometidos día con día a jugar con sus compañeros de juego. Y como nos decían los entrevistados que sus tareas del día a día tampoco podían ser dejadas de lado, no quedaba sino jugar ya fuese en la noche o en la madrugada para poder llevar este ritmo de 2 o 3 horas en el consumo de videojuegos. En las entrevistas, los jóvenes nos compartieron que el consumo en esta medida de videojuegos no ha provocado ni les ha encausado problemas algunos. Por consiguiente, creemos que si bien hay casos en los que el exceso de videojuegos puede ser perjudicial, al menos en la juventud de hoy en día sabe medirse y sabe tener un límite al momento de jugar videojuegos. Continuamos con los dos tipos de factores que pueden provocar adicción, los cuales son factores de atracción y los de motivación, según Yi en 2007. Los factores de atracción. La razón que te atrae los videojuegos. Esto más que nada se refiere a las características que tienen los videojuegos, como son los niveles, las historias, las recompensas, las habilidades que tienen los mismos personajes, las armas que cuentan y demás cosas. Y también la sociabilidad que éste tiene, pues tener compañeros de aventura online pueden implicar ciertos compromisos.
Los factores de motivación. Estos ya más que nada influyen en lo que son problemas personales al momento de jugar videojuegos, como puede ser ya tener una baja autoestima, una mala imagen de sí mismo, sensación de falta de control sobre la propia vida. La persona se siente una inútil ante la sociedad, no se siente valorada y tiene dificultades para mantener relaciones tanto amorosas como intrapersonales. Los efectos positivos o negativos de los videojuegos con estudios significativos. Muchos estudios hechos sobre la violencia y los videojuegos apoyan la conclusión que los videojuegos violentos pueden incrementar el comportamiento agresivo en los adolescentes, más que nada especialmente en los chicos. Un análisis de 20 años de investigación muestra que los efectos pueden ser inmediatos y hasta duraderos a largo plazo. La mayoría de los estudios sugieren que existen efectos, dijo Jessica Nichol, de la Universidad de St. Leo, en St. Leo, Florida, Estados Unidos, quien trabaja en el estudio. Un estudio mostró que los adolescentes que pasaban con un juego violento menos de 10 minutos y después a ellos mismos se les hacía un test de valoración de su humor, se calificaban a sí mismos con rasgos agresivos y acciones agresivas, todo esto poco después de haber jugado. Además, la APA también anima a los padres, a los educadores, a los tutores y cuidadores sanitarios a ayudar a los jóvenes a hacer elecciones más informadas acerca de los videojuegos con los que juegan, dijo la asociación en un comunicado. Los videojuegos establecen un mal ejemplo y pueden ser particularmente influyentes porque un jugador toma el papel ya sea de héroes y villanos y pueden ser estos mismos violentos o también todo por lo contrario, afirmó la. ¿La violencia virtual produce el mismo efecto en el cerebro que la real? Un grupo de científicos alemanes han observado que el cerebro de un adolescente responde a un estímulo de videojuegos violentos igual que en simulaciones reales. ¿Incitan los videojuegos violentos a la violencia? Esa es una pregunta que desde hace ya varios años se hacen pedagogos y diversos especialistas. Un nuevo estudio realizado en la Universidad de H, Alemania, y publicado en la revista británica New Science, apunta que sí. Para la realización del estudio se compararon las imágenes que computaba su cerebro cuando los jóvenes estaban inmersos en un videojuego donde tenían que matar terroristas y moverse por un campo de acción que tenía todo el estilo militar. Luego, los científicos pidieron a los participantes que se imaginaran a sí mismos siendo violentos y hasta agresivos, ya sea con una persona o varias. El resultado fue claro. Las reacciones cerebrales eran casi similares. Sus cerebros interpretaban lo visto en los títulos virtuales como si fuese todo real, detonando la misma cascada de reacciones, de hormonas y sustancias químicas de un ataque al tiempo real. Los factores de riesgo que incluyen pueden ser individuales, familiares y psicosociales. Los individuales son conductas agresivas y antisociales en correlación con una muestra de adolescentes, según Fison en 2012. Los factores de riesgos familiares son a menor nivel de ingresos, menor es el nivel de riesgo que genera adicción a los videojuegos por parte de los hijos. Lai y Kahn en 2017. Los científicos constantes entre padres y adolescentes podrían predecir un uso de videojuegos compulsivo, según Shaw en 2017. Los factores de riesgo psicosociales. La cultura tecnológica presente en gran parte de estos territorios incidirá de manera directa en el uso adictivo de Internet en la población adolescente. Joan Shaw, Ambian, 2016. La clasificación de los tipos de videojuegos en el mercado de los más populares podrían ser los de acción, que estos involucran lo que es una modalidad de lucha y pelea,
que consiste en realizar ejercicios de repetición, ya sea por ejemplo pulsar un botón para que el personaje ejecute una acción y pueda golpear o pueda moverse. Se basa principalmente en eliminar enemigos y su contenido por lo regular suele ser violento. Aventura. Este juego es de hazañas y peligros, un género muy popular donde el protagonista del juego debe atravesar grandes niveles, luchar contra enemigos y recoger objetos de valor. Normalmente son juegos de larga duración, ya que tienen dificultad y cada vez que vas avanzando se va haciendo más difícil, con un argumento extenso y enrevesado. Los juegos de arcade. Estos son plataformas, laberintos y aventuras. El usuario debe superar pantallas para seguir jugando. Se puede decir que tiene que superar cada nivel para poder pasar al siguiente. Impone un ritmo rápido o lento ya sea el jugador y requieren tiempos de reacción mínimos ya sea muy rápidos. Los deportivos. Este tipo de juegos se enfoca más que nada en una recreación completamente del fútbol, del tenis, del baloncesto, del golf, del boxeo, de la conducción, etc. Requieren diversos deportes y requieren habilidad, rapidez y precisión muy precisa. Los juegos de estrategia. Rol. El rol es una función que una persona desempeña en un lugar o una situación. Y juegos de guerra. Consisten en trazar una estrategia que llega a superar al contrincante. Exigen concentración, saber administrar recursos, pensar y definir estrategias. Los juegos de simulación. Aviones, simuladores de una situación e instrumentales. Permiten experimentar e investigar el funcionamiento de máquinas, que son los aviones, pueden ser vehículos o puede ser un campo, que son fenómenos, situaciones y asumir el mando también de estos mismos. Los juegos de mesa es habilidad, preguntas y respuestas. La tecnología informática sustituye al material tradicional del juego e incluso al adversario por un personaje. Los juegos musicales. Juegos que inducen a la interacción del jugador con la música y cuyo objetivo es seguir los patrones de una canción, como puede ser el caso del SingStar, en el que la letra de la canción aparece en pantalla junto a unas barras que nos indican cómo estamos cantando, si nos estamos acercando al tono de la canción y la puntuación en que estamos consiguiendo, o podría ser también Guitar Hero, el cual consiste en tocar un instrumento y van apareciendo las notas musicales y tú tienes que tocarlas al mismo tiempo que aparece en la canción. Los juegos de RPG significa Role Playing Game, ya hemos visto que era rol, pero en este caso es decir, juego de rol, el jugador adopta el papel de un personaje que puede avanzar, evolucionar y cambiar en un mundo donde hay enemigos, donde hay tiendas con objetos para vender o usar y mejorarse a sí mismo o comprar ataques especiales. Los jugadores que conocen toda esta información la utilizan para poder conocer sobre el tipo de juego que más venga siendo a su agrado, que conozcan y también a que puedan entrar ya sea su edad, dependiendo qué es lo que les llama la atención y también todo esto según su clasificación del juego. Relaciones sociales en comunidad de los videojuegos. Primero que nada, las comunidades virtuales. El fenómeno de los videojuegos supera el mero entretenimiento individual, creando redes entre los jugadores que favorecen sus interacciones para compartir experiencias exitosas, competir, intercambiar trucos, dar solución a problemas de diversa índole, etc. Estas comunidades virtuales contribuyen a la socialización de los jugadores, activando canales para la comunicación y propiciando un flujo de información muy ágil entre ellos. Se convierten en instrumentos eficaces para potenciar y compartir conocimientos a partir de objetivos comunes desde un contexto lúdico, como resultado de la inteligencia colectiva. En ocasiones se establecen fuertes relaciones empáticas y afectivas apoyadas en el reconocimiento mutuo,
provocando la emergencia de líderes, capaces incluso de impulsar comportamientos mitéricos, entre los usuarios. El interés de esta comunidad radica en las interesantes relaciones existentes entre sus miembros, donde se observan situaciones de ayuda y aprendizaje mutuo, de solidaridad y empatía. En el estudio de adicción a los videojuegos, gracias a las entrevistas que se realizaron y se aplicaron a diferentes jugadores, se pudo obtener que la mayoría de ellos juegan con personas cercanas. Algunos fueron parientes u amigos de la misma institución, pero también les agrada jugar con diferentes personas alrededor del mundo con las comunidades que se hacen en línea. Las comunidades son clanes que se hacen en partidas para completar un nivel. Se reúnen y se conectan a la misma hora para alcanzar sus metas y jugar juntos. Las plataformas donde hacen videos en vivo de personas jugando videojuegos, las que más se utilizan son Facebook, YouTube y Twitch. Todo universo persistente se sostiene apoyado en una intensiva interacción social, y concretamente en la gran mayoría de los videojuegos, esta se origina a través de diferentes vías, mediante herramientas habilitadas por el propio juego o a partir de las comunidades no oficiales creadas por los jugadores. A medida que estos se familiarizan con el videojuego, descubren diferentes fórmulas para comunicarse con otros jugadores. Por un lado, el propio juego incluye un buzón de mensajería que funciona del mismo modo que cualquier servicio de correo electrónico. Vean qué impresionante esto. Un juego puede enviar y recibir mensajes privados de otros miembros de la comunidad del juego, tal y como sucede con cualquier cuenta de correo electrónico. A través de este canal de comunicación, los jugadores pueden hablar de temas personales, saludarse, comentar trucos del videojuego o hacer preguntas a los demás. Muy bien, pero cabe destacar que así como los videojuegos lograron que los jóvenes encontraran una manera de comunicarse entre ellos, también afecta sus relaciones sociales. Comúnmente se entiende por relaciones sociales al conjunto de las interacciones que ocurre entre dos o más personas, o dos o más grupos de personas, de acuerdo a una serie de protocolos o lineamientos mutuamente aceptados, o sea, de acuerdo a normas específicas. Las relaciones sociales pueden ser materiales o ideológicas. Las materiales involucran algún tipo de intercambio de objetos. Estas son relaciones concretas que incluyen aquellas que poseen vínculo con lo económico, lo material. Por otro lado, las ideológicas involucran la adhesión o la transmisión de algún tipo de patrones de pensamiento. Son relaciones abstractas que se vinculan a lo moral, espiritual, político, etc. Ahora bien, hablaremos de los procesos de socialización primaria y secundaria en la psicología comunitaria. Para entender la primaria, es el primer círculo social desde que nacemos hasta la primera infancia, y las personas que lo integran es la familia o el núcleo cercano de convivencia, que aprendemos lo fundamental y lo básico para vivir en su sociedad. Por otro lado, la secundaria son desde el inicio de la escolaridad hasta la muerte, que está conformado con la escuela, el club, los vecinos, amigos, medios de comunicación, pareja, trabajo, etc., que se usan lenguajes y códigos específicos de cada grupo, las modas, las culturas, subculturas, expectativas en cada espacio, para adaptar al individuo a las distintas circunstancias de la vida, para que sepa actuar en cada sitio y asumir roles de manera consciente o inconsciente, afectivo o agresivo, autodirigido o impuesto. Algunas investigaciones, como la de Cole y Griffith en el 2007,
han puesto de manifiesto que existen ciertos componentes adictivos en los videojuegos online y por ende en la participación en las comunidades anejas a ellos, que hacen que los sujetos envuelquen toda su actividad vital en ese entorno virtual, limitando su interacción con el mundo real. Otras además indican cómo se relacionan con determinados factores emocionales tales como la ansiedad, el autocontrol, etc., señalando especialmente a los videojuegos, que propician la identificación de los jugadores con personajes diseñados por ellos mismos, por ejemplo, en el juego de rol. Vean qué impresionante. Con el incremento de su adicción, concretada en un deseo incontrolable por vivir, protagonizar nuevas aventuras y recibir el conocimiento de otros desde la apariencia virtual adoptada a través de un alter ego. Esto es de acuerdo a cómo afectan los videojuegos a nuestras relaciones sociales. La pandemia, por otro lado, ha sido otro detonante para que el número de jugadores y de horas incremente, provocando que haya un desequilibrio emocional por el tiempo de ocio. Sin mencionar que todo es de manera virtual, los jóvenes no eran conscientes de su grado excesivo de uso, pero al regresar a las instalaciones educativas y reanudando nuevamente a nuestra vida presencial, ha hecho un trabajo de preguntarse a sí mismo del por qué sigue jugando, qué beneficios ha obtenido de los juegos y cómo ha ido afectando sus vidas de manera negativa y a sus relaciones sociales con las familias, en las cuales muestran en casi todas las entrevistas que se hicieron un disgusto por parte de los padres y madres de familia porque los jóvenes juegan por horas y descuidan obligaciones y responsabilidades, ya sea escolares o de trabajo. Hubo casos en los que los jóvenes dejaban de asistir a clases y utilizan su salario para ir a jugar con amigos a los videojuegos. Incluso afecta su vida estudiantil y laboral. Para determinar todo esto, la psicología comunitaria tiene subprocesos de carácter relacionado con los videojuegos. Para esto, el proceso es un proceso social comunitario que influye en las relaciones sociales de las personas y a su vez están influidos por las circunstancias. Al realizar la investigación se pudo detectar que la mayoría de los entrevistados presentan un índice alto en el tiempo de juego, debido a compañía de amigos o lo llamativo de los videojuegos, o como se mencionaba antes, por las comunidades. Los subprocesos son 3, el cognoscitivo, el emotivo y el de motivación. El cognoscitivo en psicología se emplea en término para hacer mención de las capacidades humanas que permiten el desarrollo del conocimiento. El emotivo es la emoción de un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos a responder al entorno. Y el de motivación es un proceso psicológico fundamental que se encuentra en la base de nuestra existencia. Muy bien, relacionándolo con la investigación y los videojuegos, se podría determinar que el cognoscitivo es el momento de jugar. Buscan alcanzar las metas que se proponen como comunidad o equipo, sin mencionar que varios de ellos comenzaron a jugar porque alguien les muestra un juego famoso y esto induce al juego por moda. El emotivo se presenta en los videojuegos al momento de que detectas las emociones que te gustan, como puede ser alegría al ganar o en ciertos casos enojo por perder. En la motivación, muchos de ellos mostraron sus habilidades y las lograron expresar a través del juego. Incluso sus motivaciones pueden ser de tipo intrínseca y extrínseca. La intrínseca es del tipo individual, se observa con esa satisfacción que obtiene el jugador cuando logra ganar o poder pasar de nivel, mientras que la extrínseca es el tipo más externo y se manifiesta cuando sus amigos, ya sea en línea o de su mismo entorno social, presentan o lo animan a jugar
debido a la influencia. Es notable para la psicología comunitaria el gran impacto positivo y negativo que han tenido los videojuegos en el individuo. El individuo desarrolló varias habilidades, tanto perceptivas como de comunicación e interacción con personas de todo el mundo, pero también logró afectar las relaciones más cercanas que tiene en su entorno, que es la familia o incluso parejas o amigos. Hola a todos y a todas, yo soy Ana Karen y me ha gustado mucho el tema que han hablado mis compañeros y compañeras. Pues a pesar de que yo no soy una persona que suele jugar mucho videojuegos, se me hace que estos han recorrido un largo camino y me sorprende bastante la evolución que estos han presentado a lo largo de los años. Esta evolución no ha llegado a su fin, ya que los avances dentro de este ámbito siguen y siguen desarrollándose. No sabemos a dónde va a llegar todo esto, hay infinitas posibilidades al respecto. Y como lo mencioné, yo no soy muy apegada a los videojuegos, pero sí me llaman mucho la atención estos temas. Los videojuegos me parecen una muy buena opción para relajarse, para pasar un buen rato, para alejarse del estrés y para despejarse también de todas las tareas escolares. O algunas personas que trabajan también pueden usarlo como una distracción o un momento de relajación. Incluso para algunos otros, esto puede ser una fuente que genera ingresos, un trabajo. O pues sí puede ser un pasatiempo con amigos, amigas, e incluso se puede llegar a crear vínculos al jugar. Todos conocemos historias de personas que han hecho amigos mediante los videojuegos. Yo tengo amistades que han creado vínculos muy duraderos desde los videojuegos. Incluso uno de mis mejores amigos conoció a su novia por medio de uno de los videojuegos que suele jugar con frecuencia. Los videojuegos llevan consigo muchas cosas positivas, pero en ocasiones algunas personas pueden llegar a abusar del uso de los videojuegos y esto puede tener repercusiones no tan positivas, incluso pueden llegar a ser negativas. Y mis compañeros han estado hablando también sobre dichas repercusiones negativas, pues estos juegos son capaces de generar cambios en muchas esferas de nuestra cognición. También pueden modificar en cierta medida nuestros entornos sociales, la forma en la que actuamos en ellos. Y como lo comentó Max, se debe tener mucho cuidado con la elección de los videojuegos que se consumen. Sobre todo los padres de los menores deben estar checando esto, porque en algunos casos los videojuegos que tienen contenido muy violento pueden llegar a provocar cierto grado de agresividad en las personas que los juegan. Obviamente existen otros factores que también repercuten en esto, pero no tenemos que descartar que esto también puede ser de relevancia, ya que como ha sido mencionado en minutos anteriores, existen estudios que relacionan a los videojuegos con contenido violento con reacciones agresivas en las personas que los consumen. No se trata de prohibiciones, solo se trata de poner un poco más de atención en estos temas y buscar un equilibrio. A modo de conclusión, me gustaría abordar algunos conceptos muy importantes relacionados con la psicología comunitaria, pues consideramos que van de la mano con el tema de los videojuegos. Uno de estos conceptos es el de naturalización. Este se encuentra fuertemente ligado a lo que es la familiarización, ya que permite comenzar a concebir aquello que en un inicio fue extraño como algo más conocido, de confianza, familiar, cercano. Y bueno, por lo tanto el proceso de naturalización es parte del proceso de acercamiento y de conocimiento de todo aquello que en un comienzo fue totalmente desconocido.
Y esto se relaciona con los videojuegos, con el hecho de que antes de que aparecieran los primeros videojuegos, las personas pues no creían que esto pudiera ocurrir. Ellos estaban acostumbrados a otras actividades muy distintas. Y cuando estos aparecieron, tomó tiempo para que la gente comenzara con el proceso de naturalización ante esto. Y en un inicio solo pocas personas comenzaron a acercarse a estos videojuegos. Y con el tiempo aumentó muchísimo el número de personas que tuvieron este acercamiento. El número de esta gente interesada por los videojuegos creció demasiado y actualmente a todos les parece lo más normal del mundo que existan los videojuegos. Incluso se les haría raro pensar en un mundo en el que no existieran. Incluso desde un teléfono celular podemos hacer uso de ellos. Ya es una herramienta a la que todos tenemos acceso realmente, o muchas personas. De hecho, es curioso mencionar que una persona que afirma jamás haber jugado un videojuego podría llegar a ser vista de una manera muy extraña por otras personas y podrían sorprenderse. Y pues es así como día con día vamos naturalizando diversos espacios, objetos, personas y demás, volviéndolos así cada vez más aceptables y normales. Otro concepto que nos resulta muy relevante dentro de toda esta temática es el de hábitus, ya que estos configuran en muchos sentidos las formas en las que enfrentamos la vida diaria. Y son considerados muchas veces como una forma ya muy natural de actuar y de ser ante el mundo. Es como una esencia del todo, pues no se espera que esto se dé de una manera distinta, llegando hasta el punto de prever las consecuencias de dichos actos, actitudes o modos observados en la cotidianidad de las sociedades que los han creado. Todo esto facilita la vida social, pues esto nos envuelve dentro de un tipo de zona de confort. Y la zona de confort se describe y se identifica como algo predecible que nos otorga cierta comodidad. Y lo predecible siempre genera en nosotros cierto sentimiento de seguridad. Y también hace que cosas como tomar decisiones se vuelvan tareas un poco más sencillas. Y es por eso que a veces queremos permanecer ahí. Sin embargo, la contraparte de todo esto es que también a su vez esto lleva a reproducir muchas veces sin reflexión alguna y de manera acrítica situaciones perjudiciales. Todo tiene su contraparte. Y al abordar este punto, pienso que muchas veces las personas convierten ciertas cosas en hábitos, y esto puede pasar con el uso de videojuegos. La gente comienza a jugarlos sin reflexionar al respecto, pues es algo ya tan arraigado en la sociedad que a veces creo que se pierde el verdadero fin que en algún momento tuvieron los videojuegos, que era el de la distracción o el de ser un pasatiempo para cuando no hay nada más que hacer. Pero hoy en día las personas recurren a los videojuegos a pesar de que tengan algo más importante que hacer, incluso tareas, actividades escolares, entre otros, y se ha convertido en un hábitus. Pero no hay que olvidar que todo debe llegar consigo una previa reflexión. Constantemente tenemos que preguntarnos el porqué de las cosas que hacemos. Si lo hiciéramos con más frecuencia, entenderíamos muchas cosas. De igual manera considero que al volverlo un hábitus se ha caído en esa zona de confort en la cual la gente se encierra en los videojuegos para así evitar los riesgos de la vida diaria y otros modos de actuación. Para finalizar, me gustaría remarcar que opino que los videojuegos tienen una gran variedad
de elementos positivos, pero de la misma forma poseen atributos no tan favorables, mismos que debemos analizar para que no afecten en una medida tan alta las distintas esferas de nuestra vida psicosocial. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable escuchándonos hablar sobre estos temas tan importantes y de tanto interés. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast. Hasta pronto.